Las gasolineras parecen lugares inofensivos. Están hechas para darnos lo que necesitamos en el camino: combustible, comida rápida y algo de luz en medio de tanta oscuridad. Pero hay quienes han presenciado cosas que van más allá de lo explicable. Experiencias que no encajan con la lógica ni con la razón, pero que comparten algo en común. Siempre suceden de madrugada. Siempre en lugares alejados. Y siempre en torno a un surtidor encendido cuando no debería estarlo. Esta noche escucharás 3 historias. 3 relatos reales de quienes se toparon con algo que no querían ver. En especial, quiero que pongas atención al último. Porque hay algo que conecta todo esto. Algo que nadie ha podido explicar. Algo que aparece cuando el marcador muestra una cifra específica. Una cifra que no debes mirar. Si estas historias te gustan, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con alguien que viaje solo de noche. Apaga las luces, ponte cómodo y recuerda, si en algún momento, durante la noche, una bomba de gasolina se enciende sola, no mires la pantalla. Nuestra primera historia la trae Francisco. Llevaba más de 15 años como supervisor de rutas en una empresa de transporte. Su trabajo lo mantenía en carretera constantemente, viajando de noche entre estados, revisando unidades, entregas y condiciones de los operadores. Le gustaba conducir en la oscuridad. Decía que era el único momento en el que todo se volvía realmente claro. Aquella noche partió desde Hermosillo rumbo a Chihuahua con la intención de cerrar una auditoría. Llevaba comida, café y gasolina suficiente. O al menos eso pensaba. La unidad que iba a inspeccionar reportó una falla eléctrica y estaba varada a medio camino. Francisco decidió adelantar el recorrido. El trayecto fue tranquilo durante las primeras horas, con apenas un par de tráileres cruzando en dirección contraria y una luna enorme flotando sobre el horizonte. Pasada la medianoche, notó que la aguja del combustible descendía más rápido de lo habitual. Calculó mal. Tal vez había una fuga. O quizás el tablero marcaba de forma errónea. El GPS no mostraba estaciones cerca, solo una opción extraña a 30 kilómetros. No tenía nombre ni dirección. Solo una coordenada y una leyenda que decía punto de abastecimiento. No tenía muchas opciones. Tomó el desvío indicado por el GPS, un camino estrecho rodeado de matorrales y postes viejos. Durante varios minutos no encontró nada. Ninguna luz, ningún anuncio. Solo la oscuridad densa del desierto. Cuando ya consideraba dar la vuelta, la vio, una estación minúscula, sin rótulos, sin marca, con una sola bomba encendida al centro de un terreno polvoriento. El lugar parecía salido de otro tiempo. El pequeño local al fondo estaba cubierto por láminas oxidadas. La puerta de cristal tenía una grieta que iba de lado a lado. No había señales de vida, pero la bomba seguía activa. Parpadeaba como si apenas lograra sostenerse encendida. Francisco apagó su vehículo, bajó y caminó hacia ella. La pantalla mostraba ceros. La boquilla descansaba en su sitio. Nada indicaba que alguien la hubiese usado recientemente. Aún así, todo parecía funcionar. Tomó la manguera, la colocó en el tanque y comenzó a cargar. Mientras el combustible corría, sintió que el silencio a su alrededor se intensificaba. No era solo la falta de sonido. Era una ausencia total de vida. Como si la noche se hubiese congelado. Ni un grillo. Ni el viento miró hacia su auto. Algo en el parabrisas trasero llamó su atención. Sobre la capa de polvo y tierra acumulada del camino, había una marca. Alguien había pasado un dedo, trazando líneas largas, paralelas. No formaban letras, ni dibujos. Solo rayas. Una encima de otra. Al menos 5. Francisco no podía recordar si eso ya estaba ahí o si alguien lo había hecho mientras él miraba hacia la bomba. El dispensador se detuvo. Un leve chasquido le indicó que el tanque estaba lleno. Se acercó a ver la pantalla. El número lo dejó quieto. Una cifra completamente cerrada, inusual para cualquier carga parcial. Exacta. Redonda. $666.00, frunció el ceño. Quizás coincidencia. Tal vez error del sistema.
Pensó en tomar una foto, pero su celular marcaba sin servicio. Apagado, aunque juraba haberlo cargado por completo, subió al coche, giró la llave y se fue de ahí lo más rápido que pudo. La carretera se sentía distinta. Las luces altas del auto parecían no penetrar completamente la oscuridad, como si la negrura hubiera ganado densidad. Más adelante, vio un par de señales conocidas. Estaba de nuevo en ruta. Respiró aliviado. Pero al detenerse en un punto de descanso varias horas después, revisó su vehículo y notó algo perturbador. En la tapa del tanque había marcas similares a las del parabrisas. Rayas. Esta vez, 11 volvió a su oficina esa misma semana. Quiso hablar del asunto, pero algo lo detenía. Al revisar sus rutas pasadas, notó que aquella estación nunca figuró en registros. Buscó en mapas, foros, listas de estaciones abandonadas. Nada. Nadie la conocía. Nadie la había visto. Una noche, por obsesión, se puso a revisar reportes de accidentes en rutas cercanas. Encontró un patrón. Todos habían ocurrido en la misma zona donde supuestamente estaba esa gasolinera. Algunos mencionaban incendios. Otros explosiones. Uno en particular hablaba de una estación rural, destruida por un siniestro a las 3 de la madrugada. La causa oficial fue una sobrecarga en el sistema de bombeo. 3 muertos. El informe tenía una foto antigua de la estación. Era la misma. Con una sola bomba al centro, desde entonces, Francisco evita conducir de noche. Dice que ya no confía en los caminos, ni en las rutas del GPS. Porque si una bomba puede encenderse sola, en medio de la nada, también puede estar esperándote, y lo peor, asegura, no es cargar en ella, lo peor es mirar el marcador. La segunda historia es de Gerardo, era conductor de una línea refrigerada. Su trabajo consistía en transportar productos congelados desde el norte hasta el centro del país, manteniendo siempre una temperatura constante en la carga. Su camión tenía un sistema de monitoreo que alertaba ante cualquier variación. No podía fallar. Cada grado perdido costaba miles de pesos en mercancía. Esa noche, mientras avanzaba por una ruta secundaria entre Zacatecas y San Luis Potosí, recibió una alerta de temperatura. El sistema indicaba que la cámara del remolque comenzaba a calentarse. Miró el reloj. Eran las 2:33 de la mañana. Llevaba horas manejando sin parar y pensó que tal vez era un error. Reinició el tablero. La alerta persistía, buscó en el GPS el punto de parada más cercano. Apareció una estación de servicio a menos de 10 kilómetros. El nombre no estaba registrado. Solo una coordenada y el icono de una bomba de gasolina. Giró en el siguiente desvío, siguiendo un camino angosto. Todo era campo seco, árboles retorcidos y señales oxidadas. La estación apareció sin aviso. En medio de la nada, con una sola luz amarilla encendida y una bomba vieja junto a una tienda cerrada. Era pequeña, de esas que parecen abandonadas pero siguen operando de forma irregular. Detuvo el camión, apagó el motor y bajó. El silencio era absoluto. No se oía ni siquiera el zumbido de los insectos, ni el eco de sus propios pasos. La bomba funcionaba. Colocó la manguera en el tanque y dejó que cargara mientras revisaba el remolque. Al llegar a la parte trasera, encendió su linterna y rompió el sello de seguridad. Abrió las puertas metálicas. Un vapor denso salió disparado como si la cámara estuviera demasiado fría, no caliente. Pero el sistema había alertado lo contrario. Revisó el panel. La temperatura interna era más baja de lo normal. Mucho más baja. Por debajo de lo recomendable para mantener la integridad del producto. Era imposible. El compresor no podía generar tanto frío por sí solo. Pensó que tal vez había una falla en el sistema. Alumbró el interior. Todo parecía en su sitio. Las cajas apiladas. Ninguna alteración. Pero notó algo que lo hizo detenerse. En una de las paredes del fondo, el hielo había formado una figura. No era natural. Tenía la forma de una silueta humana. Como si alguien hubiera estado apoyado ahí durante mucho tiempo. Brazos caídos. Cabeza inclinada hacia un lado, se quedó inmóvil. Parpadeó.
La figura seguía ahí, perfectamente delineada en escarcha. Cerró la puerta de golpe. El aire frío lo empujó hacia atrás, volvió a la cabina, arrancó y se marchó sin cerrar del todo la compuerta. Conducía rápido, con el corazón acelerado, sin entender lo que acababa de ver. Pensaba en detenerse más adelante, pero antes de tomar una decisión, el parabrisas comenzó a empañarse desde dentro. El aire acondicionado expulsaba vaho helado. Revisó el panel. El sistema de temperatura de la cabina marcaba 3 grados centígrados. Y seguía bajando, el camión entero se estaba congelando. Cuando por fin logró detenerse, bajó corriendo. Abrió el remolque. Todo parecía normal otra vez. La escarcha ya no estaba. Solo un olor extraño en el ambiente, como a humedad rancia, a metal oxidado. Al volver a la cabina, encontró en el tablero una nota escrita con tinta azul. No recordaba haberla puesto ahí. Decía solo 3 palabras: ya va contigo. Semanas después, la compañía investigó la unidad por mal funcionamiento. Gerardo ya no quiso volver a conducirla. Se enteró de que fue asignada a otro operador. Un joven nuevo. Murió congelado dentro del remolque en una madrugada seca y cálida, con todos los sistemas apagados. La temperatura interna era de menos 23 grados. El reporte final del camión indicaba que, justo antes de fallar por completo, el sistema de carga mostró una última lectura, una cifra exacta: $666.00. La última historia es de Lidia. Conducía desde hacía una década y repartía maquinaria pesada entre estados del centro y sur del país. Nunca había tenido miedo en carretera. Le gustaba manejar de noche. Prefería el silencio de la madrugada al bullicio del día. Conocía las rutas, los puntos de parada, los lugares seguros. Una madrugada, en un trayecto entre Hidalgo y Oaxaca, sintió que el camión perdía fuerza. El tablero no marcaba fallas, pero la aguja de la gasolina descendía de forma irregular. Como si el combustible se estuviera evaporando. Consultó el GPS. No había estaciones cerca. Solo un punto, sin nombre, a unos 15 minutos. Decidió intentarlo. La carretera era estrecha, bordeada de árboles bajos. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad parecía más espesa. Al llegar al punto, se encontró con una gasolinera vieja, con un solo surtidor en medio de un terreno descuidado. No había letreros, ni señalética, ni logos. Solo una bomba encendida. Se detuvo. Al bajar, notó que el aire era más denso. El silencio la envolvía como una tela. Se acercó a la bomba. Era antigua, pero funcional. La pantalla estaba encendida. Al colocar la manguera, comenzó a cargar sin problema. Durante el proceso, notó que una pequeña pantalla lateral parpadeaba, como si estuviera transmitiendo información. No era un anuncio. Mostraba datos, nombres, coordenadas, fechas. Uno tras otro, cambiaban rápido. Intentó enfocar la vista, pero todo iba demasiado rápido. De pronto, todo se detuvo. En la pantalla apareció su nombre. Luego, la fecha del día. Y finalmente, una cifra exacta, $666.00. El surtidor se apagó de inmediato. La bomba emitió un pitido largo y agudo. Luego, todo volvió a la normalidad. Confundida, regresó al camión. Al encender el motor, todas las luces del tablero parpadearon al mismo tiempo. El radio, que había estado apagado, se encendió solo. Emitía un sonido grave, una especie de respiración húmeda, profunda. Intentó cambiar de estación. No respondía. Lo apagó. El sonido seguía. En el espejo retrovisor, algo se movía en el asiento trasero. El camión no tenía asiento trasero. Solo una lona. Pero lo vio. Una figura encorvada, con la cabeza ladeada y las manos apoyadas sobre las rodillas. No tenía rostro. Solo una especie de vacío oscuro en el lugar de la cara. Arrancó sin mirar de nuevo. Manejó por kilómetros sin detenerse. El marcador de gasolina no bajaba. Como si el combustible no se consumiera.
Aún con el camión encendido, el nivel se mantenía en 100%. Al amanecer, la estación ya no aparecía en su GPS. Nunca la encontró de nuevo. Pero desde esa noche, cada vez que carga combustible, la bomba se detiene sola. Siempre en la misma cifra. Siempre exacta, $666.00, y aunque cambie de vehículo, de estado, incluso de país, siempre es la misma bomba la que aparece cuando más la necesita, y siempre está sola. Esperándola, las carreteras mexicanas están llenas de historias. La mayoría se cuentan en fondas, en descansos, en radios de frecuencia cerrada entre choferes. Pero hay otras que no se cuentan. Historias que solo se repiten en susurros o en relatos rotos por quienes lograron escapar. Nadie sabe quién construyó esas estaciones. Nadie las ha registrado. No aparecen en mapas. No existen en papel. Solo en la experiencia compartida de quienes las han visto. Y todas tienen un patrón en común, una sola bomba encendida, en medio de la noche, marcando una cifra exacta. No todos sobreviven para contar lo que ocurre después, y ahora que tú sabes lo que significa ver ese marcador, la próxima vez que manejes de noche y veas una estación solitaria donde no debería haber nada, recuerda esto: no cargues. No te detengas. Y sobre todo, no mires la pantalla.